Me gusta el geoparque. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, a esta nueva entrega del podcast La Voz del Geoparque. Como cada 15 días aproximadamente estamos nuevamente con ustedes, Pilar Molero y yo. Así que mi primera obligación en este día es saludar y felicitar las fiestas a Pilar Molero. Muy buenas, Pilar. Muy buenas, Jesús Javier, encantada de saludarte y también de poder felicitarte a ti y a todos estos días tan especiales. Pues hacemos extensiva esta felicitación a todos y todas las oyentes de este podcast. Pilar, tenemos por delante unas fechas que son importantes y que también se notan en el Geoparque de Granada. También las fiestas navideñas están presentes en el Geoparque de Granada. Un territorio muy rico, como sabemos, en muchos aspectos, también en formas de celebrar estos días, y hoy vamos a conocer algunas, pero antes, como siempre, nos detenemos a escuchar a alguien que nos va a contar qué es el Geoparque para esta persona. Es una persona, como siempre, muy especial porque todas las voces que conforman la voz del Geoparque de Granada lo son. Pues vamos a hablar hoy con Alberto Martos. La pasada entrega, la última entrega, escuchábamos a Pablo Martos. Hoy escuchamos a su hermano, Alberto Martos, que es también artista de carácter internacional y que en esta ocasión también nos habla, nos da su impresión acerca de lo que es el Geoparque de Granada. Estimados amigos y amigas, soy Alberto Martos, violonchelista, y quería deciros muy brevemente lo que el Geoparque es para mí. En mi opinión es un lugar donde poder desconectar del ruido y de las prisas que nos ocupan cada día y poder volver a conectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Es un lugar que nos ayuda a abrir las puertas de nuestro corazón a lo que auténticamente tiene sentido, como es esa fuerza primigenia de la naturaleza. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Qué suerte poder tener este geoparque. Bueno, pues Alberto, que nos deja estas pinceladas acerca de lo que es el Geoparque de Granada para él. Y bueno, pues vamos a tener ocasión de seguir escuchándolo, además escuchándolo con su instrumento, con el violonchelo, justo al final de esta entrega. Pilar. Pues sí, porque ya sabéis que una de las cosas que nos gusta compartir en este podcast es la música del Geoparque, que también le hace sonar de una forma única y singular. Y como única y singular es la visión y el sentimiento que cada uno tiene en torno al Geoparque, ¿verdad, Jesús Javier? Bueno, pues seguimos sumando, porque de esto se trata. El Geoparque está formado pues de muchas voces, de muchas visiones, de muchas miradas. Y yo creo que es muy interesante todo este puzzle que nosotros el podcast, La Voz del Geoparque, va construyendo semana tras semana, entrega tras entrega. Y en esta entrega, tú lo decías al inicio, nos vamos a centrar en estas fechas que tenemos ya encima, que se están viviendo, pues como también sucedió el año pasado, de una forma un poco especial y que, bueno, tratamos de abordar con la máxima normalidad posible, por lo menos en la mirada. Y eso es lo que vamos a ofreceros hoy en esta entrega, una visión de una forma muy singular de celebrar estos días. Bueno, pues nos vamos a ir hasta uno de los puntos de nuestro Geoparque de Granada para conocer un poquito más, pero se lo contamos todo en la entrevista, no desvelamos ni un poquito así. No, porque siempre está bien guardar el misterio. Jesús Javier, sabes que lo que es la tradición, nuestra cultura patrimonial, lo que es lo etnográfico, también forma parte del Geoparque. Y en el Geoparque, un territorio tan amplio, tenemos fiestas, festividades muy singulares, algunas con el reconocimiento como fiesta de interés turístico de Andalucía, como la que vamos a hablar hoy. ¿Sabes a la que me estoy refiriendo, verdad? Pues casi que me lo estoy imaginando, pero bueno, vamos a viajar a las fiestas porque podríamos elegir muchas, la verdad, pero algunas destacan por su antigüedad, por su riqueza y por su variedad.
Eso es, y es el caso de esa Pascua de la Puebla de Don Fadrique, que hoy vamos a conocer un poquito más gracias a su alcalde, a Mariano García Castillo, al que tenemos al otro lado. Buenas, Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien, elegimos hablar contigo en estas fechas porque, bueno, nos lleva a pensar en esa gran fiesta que tenéis en la Puebla, que es esa Pascua, que tiene el reconocimiento de fiesta de interés turístico de Andalucía. ¿Qué tiene de singular, para quien no la conozca, la fiesta de la Pascua en la Puebla para que tenga ese reconocimiento? Bueno, la fiesta de la Pascua es una fiesta tradicional, etnográfica, con un patrimonio inmaterial inigualable aquí en nuestro municipio. Es una fiesta que data de finales del siglo XVI, que ha mantenido su programación prácticamente intacta desde finales de este siglo. Y bueno, pues a día de hoy se mantiene prácticamente la misma tradición, con la misma cultura, con los mismos hábitos, las mismas fiestas, los mismos bailes, y eso lógicamente pues forma parte de un acervo cultural pues muy importante, no solamente aquí en Puebla de Don Fadrique, sino también en la provincia de Granada y en el conjunto de Andalucía. Nos acaba de comentar que, bueno, son fiestas que permanecen de manera inalterable prácticamente desde el siglo XVI, además también con un calendario muy concreto, ¿no, alcalde? Sí, bueno, la fiesta de la Pascua empieza en la noche del 24 de noviembre, empiezan en Nochebuena, con un desfile de la Hermandad de Ánimas con su música y el estandarte de la Virgen del Carmen, y terminan el día 29 de diciembre. El día 25 tenemos el pregón de Ánimas a las 12 del mediodía, que es donde se cuentan en modo paradójico y cómico pues todos los chascarrillos, lo que ha ocurrido en el pueblo a lo largo de todo el año. El día 27 y el día 28 tenemos los bailes del Santo Ángel y de San Antón. El día 28 y el día 29 tenemos las entradas de las puertas de Caravaca, donde los cascaborras y los inocentes pues hacen como una batalla, por decirlo entre comillas, con los mozos de aquí del pueblo. Es una programación que se viene manteniendo pues de forma inalterada, como he dicho anteriormente, todos los años. Y todos los años, en todos los días, desde el 25 hasta el 29 de diciembre, hay exactamente la misma programación. Es cierto que el Ayuntamiento organiza otras actividades paralelas antes de la fiesta de la Pascua y después de la fiesta de la Pascua en un entorno navideño. Pues por ejemplo el fin de semana del día 18 pues hemos tenido talleres navideños para los niños, hemos tenido una zambombada a cargo del coro rociero Los Romeros de la Sagra. El día 6 de enero tendremos un musical también para todos los públicos. Y bueno, pero aquí la esencia y lo básico y lo fundamental y lo que llama la atención, lógicamente, es la fiesta de la Pascua, que como muy bien has comentado en un principio, es fiesta de interés turístico de Andalucía y por lo tanto tiene un arraigo muy importante. Uh-huh. Una serie de citas en la agenda que se repiten año tras año y una serie de personajes que también son perennes. ¿Quién encarna a esos personajes? ¿Cómo se elige a las personas que, por ejemplo, encarnan a los cascaborras o a los inocentes? Bueno, los cascaborras y los inocentes tenemos que decir que son 5 cascaborras y 5 inocentes los que salen todos los días desde el 25 hasta el 29 de diciembre. En el caso de los cascaborras, hay cascaborras de la sierra y cascaborras del campo. Los cascaborras del campo llevan una casulla con adornos florales que es de color rojo, básicamente, y los cascaborras de la sierra llevan una casulla también con motivos florales, pero en este caso es de color verde. Los inocentes, lo que hacen es, o el traje de los inocentes, lo que simulan es el traje napoleónico de los años de cuando estuvieron por aquí los franceses. Y hay concejales y hay también un ministro, ¿no? Llevan un gorro napoleónico y también llevan pues un chaqué de color negro con motivos florales. La elección de los cascaborras y de los inocentes lo realiza la Hermandad de Ánimas, ¿no? Hay una solicitud por parte de ciertos vecinos que están dispuestos a vestirse tanto de cascaborras como de inocentes, y la Hermandad de Ánimas es la que selecciona a esas personas pues para que salgan esos días correspondientes. Como últimamente, en los últimos años, ha habido muchas más demandas, ha habido muchas más solicitudes de lo que se puede ofrecer, pues normalmente se echa suerte, ¿no? Siempre hay cuadrillas de mozos, de varones, porque todos son varones, que hacen esa solicitud y en caso de que haya más de una solicitud para un día concreto, pues se sortea y al que le toque puede ser que se viste.
Ujú. Hay elementos que también se incorporan, digamos, a nuestro patrimonio cultural, como es esa música también que acompaña a estas fiestas, música que me imagino que hunde sus raíces también en el origen de la propia fiesta, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias canciones, una de las más famosas es la Manuela, y bueno, pues esa música pues desde antiquísimo se viene tocando de la misma manera, ¿no? Bien es cierto que el origen que se establece en esta música, al igual que en los cascaborras, pues hay varias hipótesis que establecen ese origen, y bueno, pues algunos de ellos dicen que estos cascaborras y esta música venía de Navarra, que es la hipótesis más la que tiene más seguimiento y la que tiene más apoyo, y otros pues dicen que los cascaborras vienen de antes, de incluso de la zona de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso la música se ha mantenido invariable, se ha mantenido siempre durante todos los años, y bueno, pues también forma parte lógicamente del patrimonio inmaterial cultural de esta fiesta y de este municipio. Hablamos de esa tradición, de esa celebración, esa cultura, ese patrimonio inmaterial cultural, de esa vestimenta que también nos ha descrito muy bien como el alcalde, ¿verdad, Jesús Javier? Que ha Ujú. sido Es, incluso es un en los cóctel, ¿no? colores. Es un cóctel de Sí, sí, sí. tradiciones en realidad. La música, imagino que también la gastronomía tiene un peso importante en estos días, ¿no? Porque son unos días de encuentros, de reencuentros también, porque mucha gente volverá a la Puebla para disfrutar de estas fiestas o aprovechará para visitarla. Y imagino, como decía Mariano, que la gastronomía también es otro aliciente, ¿no? En estos días. Sí, la gastronomía es básica y fundamental en lo que es nuestro municipio, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es el producto estrella de la gastronomía poblata, que es el cordero segureño. De hecho, somos uno de los municipios que más cabezas de ovino segureño tiene. El cordero segureño es un producto que tiene una denominación de origen, una indicación geográfica protegida y reconocida, y es una de las carnes pues, más valoradas de toda la gama de carnes de cordero que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. El cordero segureño lo tenemos todos los años. Bien es cierto que ahora, pues para fechas concretas, como puede ser la Nochebuena o como puede ser la Nochevieja, pues se utiliza más este producto y se hace normalmente asado al horno, pues acompañado con patatas, con cebolla, con pimiento, con ajo, aceite, vino blanco, y eso pues es la típica lata, el típico asado de cordero segureño que se come aquí en el municipio. Ya digo que se come en estas fechas concretas, pero también se come a lo largo de todo el año, y básicamente como más se consume es asado a la brasa de leña de encina. También es cierto que el cordero segureño no forma parte de lo que es la tradición básica y cultural de la fiesta de la Pascua. Lo que sí forma parte de la fiesta de la Pascua es la berza. La berza aquí, como se consume, pues es cruda, aliñada con aceite, sal y vinagre, y esa berza pues se hace como una especie de ensalada y lo consume muchísima gente aquí en Puebla de Alfadrí. Que tenemos que tener en cuenta que la berza es una fruta de invierno puramente. Aquí la berza pues se cosecha a lo largo del verano, se mantiene y se recolecta pues en los meses de diciembre, en los meses ya de pleno invierno. Es una verdura que se compacta mucho sus hojas. Cuanto más frío hace, más se compacta, y los mayores nos dicen que cuanto más compactada está esa pella de berza, pues más dulce está, y la verdad es que aquí como se cosecha está muy buena. También hay que destacar los garbanzos torrados. Los garbanzos torrados, pues un plato pues muy básico, muy sencillo, pero que también se ha estilado siempre aquí. De hecho se mantiene, pero que anteriormente había un paraje que era el paraje de la Vía del Estepar, que allí se cultivaban estos garbanzos, y hay un dicho que dice que eres más duro que los garbanzos de la Vía del Estepar, porque los garbanzos eran muy duros, y lo que se hacía pues era asarlo en una especie de sartenes al fuego, y luego pues se le echaba como cal, como yeso, para que esos garbanzos no se pegaran. Se limpiaban un poco de ese yeso que se le echaba, y se come directamente, se consume directamente. Y lógicamente lo que también es un plato tradicional en estos días de Pascua son los embutidos tradicionales, embutidos artesanos de aquí del municipio, y estamos hablando de algunos de ellos que son exclusivos de aquí de Puebla de Alfadrí, como puede ser la güeña, que es como un chorizo que se hace con las partes
con las carnes más ensangrentadas del cerdo, como puede ser el cuello, como puede ser la zona de los costados, las zonas donde más sangre se acumula, y esa sangre de esa carne pues le da un sabor diferenciado que lógicamente se potencia pues con todas las especies que lleva este chorizo, que como ya he dicho se llama hueña y que es característico y exclusivo de aquí del municipio, pero no solamente la hueña. Podríamos hablar del lomo de orza, del lomo a la tabla, de la patatera, que es también un chorizo que lleva como ingrediente básico la patata cocida, y bueno, las morcillas, el jamón, pero sí, eso, tanto la berza como los garbanzos, como los embutidos, son platos tradicionales y son platos que también se han degustado en la Casa de Ánimas, que es donde se concentra la gente después de todo el día, de toda la programación del día, cuando la Virgen del Carmen ha pasado por todas las viviendas del municipio en ese día concreto. Pues lo que es el contar el dinero que la Virgen, los cascaborras y los inocentes han recolectado, porque hay que decir que la Virgen va recolectando, va pidiendo el aguinaldo, tanto los cascaborras como los inocentes también. Y por lo tanto, lo que se ha recogido la hermandad, los cascaborras y los inocentes, cuando ha terminado el día, se van todos a la Casa de las Ánimas, que está en la calle de las Ánimas, porque le da el nombre a esa calle, esta casa, y se hace pues el recuento, el típico recuento, se dice públicamente lo que se ha recolectado ese día, y una vez que se ha hecho el recuento, pues todos los que acompañan a la hermandad de Ánimas y a la Virgen del Carmen, pues lo que hacen es degustar pues tanto los garbanzos como la berza, como los embutidos, y todo ello acompañado de la típica cuerva que es un vino blanco con frutas, se le echa manzana, se le echa apio, se le echa melocotón, se le da un toque, un dulzor característico de esta fruta, y pues esa cuerva se consume o se ha consumido, porque el año pasado no fue posible y este año probablemente tampoco sea posible por el tema del COVID, pero se consume tradicionalmente en porrones, en los típicos porrones. Se reparte una serie de porrones y ahí la gente pues come estos productos que hemos comentado y también bebe esta cuerva en el porrón. Ujú. Y el resolí también, creo, ¿no? El licor de café. Ah, bueno, sí, aquí se le llama también licor café y mistela, pero ahí en la Casa de las Ánimas no se degusta el licor café y la mistela. El licor café y la mistela normalmente se sirve en las casas, en las viviendas donde entra la Virgen del Carmen, donde entra la compañía con los músicos tocando esta música de la que hemos hablado anteriormente, pues siempre, lógicamente, en todas las casas, en todas las mesas de todas las viviendas, hay una botella de mistela y de licor café. El licor café todos lo conocéis, pues es un licor hecho a base de anís y de café, y la mistela es un licor de miel. Pueblo de Monfadrique también es un pueblo muy colmenero, es un pueblo donde hay algunos apicultores, donde se produce una miel exquisita, y esa miel pues se utiliza también pues para hacer este licor, que también lleva anís dulce, y se le da pues un toque ahí pues muy característico. La mistela es básica y fundamental en estos días de Pascua aquí en Pueblo de Monfadrique. Uh-huh. Mariano, pues tengo que decirte que nos has explicado muy bien, muy gráficamente, muy visualmente, has descrito muy bien todo lo relativo a esta Pascua, que creo que lo mejor para conocerla es vivirla en primera persona, y que puede servir como excusa para acercarse y conocer la Puebla que ofrece esta Pascua, como decíamos, de interés turístico de Andalucía, pero que ofrece muchísimo más, que tiene muchísimo más que ofrecer al visitante, como también más o menos nos has dejado entrever en esa excelente descripción de parte de esa gastronomía, de esa agricultura que hay en el territorio. Así que muchísimas gracias, Mariano, ha sido un gustazo conocer la Pascua un poquito más, y bueno, pues deseamos que se celebre de la forma más cercana posible a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, teniendo en cuenta que bueno, la pandemia todavía, como también apuntabas en tu explicación, nos condiciona muchos aspectos, ¿verdad? Sí, indudablemente. Este año, bueno, estamos en continuas conversaciones con la directiva de la Hermandad de Ánimas, pero lógicamente esos encuentros multitudinarios donde se concentra tanta gente, fundamentalmente en el interior de las viviendas y en la Casa de las Ánimas, pues lógicamente no se van a hacer por prevención con respecto a la situación epidemiológica, ¿no? Lo primero, tenemos que pensar que lo primero es la salud de nuestros vecinos,
y lógicamente no tiene sentido que hagamos este tipo de actos que pueden ser el desencadenante de algún brote epidemiológico aquí en el municipio. Por lo tanto, pues seguramente que en años venideros se podrá celebrar como se ha celebrado tradicionalmente, pero bueno, a día de hoy no se van a poder celebrar estos actos, pero bueno, todos los actos o el resto de actos que están contemplados, pues tanto los bailes en el exterior como los encuentros en el exterior, los cascaborras, los inocentes, el pregón, todo eso se va a realizar con total normalidad. Y bueno, pues yo invito a todas las personas que nos estén escuchando a que si quieren disfrutar de una fiesta antiquísima, de una fiesta con arraigo, de una fiesta cultural, de una fiesta histórica, pues que aprovechen estos días de vacaciones, de Navidad, para pasarse por aquí, por Puebla de Don Fadrique, y descubrir lo que es la fiesta de la Pascua, declarada de interés turístico de Andalucía, y que cada vez tiene más adeptos, cada vez tienen más personas que vienen cada vez más lejos de otras provincias de Andalucía y de otros rincones de España, pues para descubrir esta fiesta que se viene celebrando desde hace muchísimos años. Pues Mariano, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y por esta invitación. Yo creo que hay motivos más que suficientes. Tenemos fiesta, tradición, también un entorno monumental impresionante como el que ofrece la Puebla de Don Fadrique y también un entorno natural que es verdaderamente también admirable. Así que yo creo que no hay excusa para no asistir a estas fiestas. Y bueno, siempre con las prevenciones y las precauciones que haya que tener, pero desde luego siempre es una buena ocasión para visitar la Puebla. Pues muchísimas gracias y está invitado. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Yo vivo en el Geoparque de Granada. Fiestas peculiares y fiestas que están enraizadas en cada una de las partes de este territorio que es el Geoparque de Granada. Acabamos de escuchar estas de Puebla de Don Fadrique, pero además podemos decir de muchas maneras, también podemos decir que la Navidad está presente en mil expresiones dentro de lo que es el Geoparque de Granada. Desde los bailes de rifa, por ejemplo, que se pueden celebrar y que incluso han tenido pues su repercusión en la literatura a través de la figura de Pedro Antonio de Alarcón en Guadix, hasta estas fiestas de la Puebla de Don Fadrique, o podemos pasar también por otras tradiciones como son las que se pueden vivir en cada uno de los rincones de este geoparque. Además, a todo ello tenemos que abundar también en expresiones musicales que forman parte también de nuestra tradición y que en muchas ocasiones contamos con villancicos que son propios, característicos de cada uno de estos territorios y que le añaden a esta fiesta esos elementos esos elementos locales que hacen que tengan un sabor especial para los amantes de las tradiciones, pues todos estos villancicos o música de campanilleros, por ejemplo. Uh-huh. Y fíjate que una cosa muy interesante es que nos permiten viajar en el tiempo. En el caso de la Puebla, por ejemplo, es una fiesta que data de finales del siglo XVI, como nos contaba Mariano, y que se conserva, que ha llegado a la actualidad, pues casi como se estima que se celebraba entonces. Es una forma, a mí me parece una forma muy original y muy interesante de viajar en el tiempo, en esta y en otras muchas como estás citando tú ahora mismo, Jesús Javier. No debemos de olvidar, por ejemplo, también una forma muy interesante, los inocentes en Orce, que recorren de una manera muy especial el pueblo el día 28 de diciembre y que, bueno, pues suponen una transformación completa de la sociedad, al menos durante unos días. Así que, bueno, pues esta es las variedades que presenta estas fiestas navideñas en cada uno de los rincones del Geoparque de Granada y que además también tenemos que señalar que este año, pues, para no pillarnos los dedos, pues, y teniendo en cuenta las variaciones que se están produciendo en las programaciones, pues pedimos a nuestros oyentes que estén atentos a los diferentes canales de cada uno de los ayuntamientos de los pueblos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, porque sabemos que lo de programar con mucho tiempo ya va cambiando. Tenemos que estar atentos a las alteraciones que se puedan producir en el último momento. Nosotros seguimos avanzando con nuestra estructura más o menos sólida en este podcast y nos vamos ahora, Jesús Javier, si te parece, a conocer el rincón favorito de alguien que habita el Geoparque, el rincón favorito del Geoparque.
Pues vamos allá porque siempre vamos descubriendo diferentes rincones e incluso cuando se han repetido estos rincones hemos visto diferentes perspectivas. Hoy nos vamos también nuevamente al norte del Geoparque de Granada. Sí, nos vamos a escuchar, a ver ese rincón favorito a través de la voz de Antonio Francisco Martínez, que él mismo se presenta en el inicio del audio. Muy buenas, soy Antonio Francisco Martínez, presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, también miembro de la plataforma Comarca de Guadix por el Tren y socio fundador de esta movilización social que es la revuelta de la España vaciada. Entre los muchísimos rincones espectaculares que tiene el Geoparque de Granada, mi favorito es el Puente de Hierro del Baúl. Es una maravilla de la arquitectura industrial con ni más ni menos que 145 metros de longitud, 145 metros de estructura metálica que salva un vacío de 30 metros, que está realizada en el año 1905 bajo los planos de Gustave Eiffel, sí, Eiffel, el de la famosa torre parisina, y que permanece invariable, intocable, pese a llevar más de 37 años sin el tren discurriendo por encima de él. Quizás sea por esto mismo que el puente es uno de los símbolos de la lucha por la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Es un entorno natural que me encanta, donde se conecta perfectamente la naturaleza fascinante de esta zona, particularizada en el arroyo del Baúl, con la infraestructura y la ingeniería que dio vida a esta zona durante más de un siglo y que, por supuesto, que debería volver a darla. Cuando vienen medios de comunicación provinciales, andaluces o estatales para interesarse por la reivindicación ferroviaria, este lugar, en el Baúl, en el anejo del Baúl, es uno de los lugares prioritarios que visitamos. En otras ocasiones, ya en solitario, suelo subir al puente a contemplar sus hermosas vistas de las comarcas bastetana y accitana. También a escuchar el sonido del viento e incluso, según cuenta la leyenda, hay ocasiones en las que se pueden escuchar los ecos de la voz del propio Gustave Eiffel dando instrucciones a los obreros para la mejor construcción del puente. Geoparque de Granada. Pues queda anotada dentro de este blog de viajero, ¿no?, que hacemos con tantos y tantos testimonios quincena tras quincena. En este caso, un elemento de la arquitectura industrial como es el Puente de Hierro del Baúl, que si no conocéis, ya lo habéis visto, ya nos lo ha contado Antonio Francisco Martínez, es un lugar que merece la pena ser visitado. Ahora vamos a dar paso nuevamente a una entrevista y en esta ocasión va a ser una entrevista con mucha imagen, aunque sea una entrevista sonora. Sí, es una entrevista con mucha imagen y con mucha ciencia. Vamos a hablar con un perfil profesional, así que tiene varias caras y que sumadas dan un resultado, un perfil muy interesante. Pues Jesús Javier, ya sabes que el Geoparque tiene mucho de ciencia y que esa ciencia hay que acercarla a la ciudadanía. Y para ello siempre ayudan las técnicas que son así atractivas, como por ejemplo la ilustración. ¿Qué te parece si hablamos hoy con alguien que en su perfil profesional, que es muy completo, podríamos decir que es ilustrador científico? Lo veo que ni pintado. Pues ahí tenemos al otro lado a Enrique López Aparicio. Buenas, Enrique. Hola, muy buenas. Muy buenas, Enrique. Buenas. Decíamos que eres ilustrador científico, eres geólogo, eres también ilustrador. ¿Qué va antes, la ciencia o la ilustración? ¿O son dos perfiles que van ligados de forma indisoluble? Pues van muy de la mano. Yo me he tirado todo el tiempo que estuve estudiando geología, prácticamente mis exámenes eran dibujos, eran como si fueran los cuadernos de campo aquellos de Félix Rodríguez de la Fuente, que estaban cuajaicos de dibujos, tomados pues a pie de lo que sucedía, ¿no? Del maese raposo cazando un lirón o lo que fuera, pues todo eso quedaba reflejado en el cuaderno de campo de nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pues una cosa así. Las ciencias experimentales tienen una interpretación que pasa sin lugar a dudas por el dibujo. La manera de entender
los procesos naturales, pues se ve muy ayudada si recurrimos al dibujo. Me ha gustado bastante que hayas hecho referencia a Félix Rodríguez de la Fuente, que es un gran divulgador, ha sido un gran divulgador de la ciencia en nuestro país. Y bueno, precisamente sobre ese tema, porque ahora enfocas no solamente al estudio, sino también a la divulgación, esa faceta tuya, ¿no? Pues sí, porque fíjate que ahora estamos haciendo, por ejemplo, un montón de paneles informativos con los que estamos revistiendo todo el territorio del geoparque. Allí donde hay un punto de interés geológico, biológico, paisajístico, natural, estamos instalando nuestro panel, un panel informativo con bien vertical, bien en formato atril, de más de 1 metro de ancho, con un montón de información. ¿De dónde sale esa información? Pues la recopilamos entre varios científicos, geólogos, biólogos, ambientólogos, arqueólogos, paleontólogos, en fin, de todas las procedencias. Pero claro, toda esa es una información que llega en principio de forma literaria, con palabras, pero para hacerla llegar a todos los demás es necesario hacerla pasar por el filtro de las imágenes, de volcar toda esa información en imágenes, en dibujos, esquemas, fotos, una combinación de todo ello, aderezado con su poquito de diseño gráfico apropiado, para que el público que lo lea sea capaz de entenderlo, tanto allí en el campo como en los otros formatos que estamos dándole a todo este trabajo, por ejemplo, en una página web. Uh-huh. Enrique, apuntabas antes, ¿no?, que el dibujo, para hacer el dibujo tienes que conocer muy bien, lo has dicho con otras palabras, pero creo que si no he captado mal la idea, tienes que conocer muy bien lo que dibujas. Enlaza con una entrevista que escuchaba yo hace unos días en la radio también a una ilustradora, ¿no?, que decía eso, que es una forma de ayudar a incrementar el conocimiento sobre las cosas, porque para dibujar pues tienes que conocer bien. Y nos decías ahora que esa información que nos llega primero como de forma literaria en texto, claro, luego hay que plasmarla en esos paneles, en esos trabajos visuales que ayudan a identificar la imagen del geoparque. Imagino que eso conlleva un conocimiento muy profundo del geoparque sobre el terreno, que te estás empapando de geoparque, quiero decir. Desde luego, sí. Son distintos niveles de estudio, de análisis sobre los temas que trabajamos. En algunos casos partimos de unas fotos a las cuales se les superpone una interpretación por nuestra parte, pues aunque solo sea descriptiva. En otros casos, esas fotos pues del terreno, por ejemplo, a pequeña escala, a gran escala, pues le damos una taja, obtenemos una sección dibujada, claro, ya recreada, y a partir de ahí vemos el interior de pues las minas de yeso que hay en la base del Cerro de Castellón Alto, por ejemplo, sobre un yacimiento argárico. O, por ejemplo, pues un corte geológico donde se ve el acuífero del que emanan las aguas termales de los baños de Alicún, de las Torres, por ejemplo, y un montón de cosas así. En otros casos, el auxilio que nos da el dibujo, las imágenes, pues se manifiestan en forma de una secuencia de bloques diagrama en 3D que nos reconstruyen la evolución de la cuenca de Guadix-Baza. Pues a lo largo de los últimos 5 millones de años, en 5 o 6 pasos, por ejemplo. Uh-huh. Parece que es un campo muy amplio y muy variado. No sé si dentro de los ilustradores científicos pues existen oportunidades como las que brinda el geoparque. No sé si hay algunos que están especializados en materias de biología, otros que están especializados en materia de arqueología. Sin embargo, siendo ilustrador científico en el geoparque, y como hemos señalado en otras ocasiones, el geoparque que abarca tantos y tantas ciencias, lo que hace es que tengas un abanico ahí de posibilidades bastante grandes. No sé si esto es un reto o un quebradero de cabeza para ti. Pues las dos cosas, desde luego es muy motivada, es muy motivador. Todo lo que alguien quiera contar de una información, conocimiento,
pues tenemos que elaborar la manera que llegue mejor a su destino. Pensad que hay mucha información, mucho conocimiento que no sale del ámbito académico, de la publicación. Y de los congresos que en cada ámbito de la ciencia pues se tienen en cuenta. Pero eso hay que ayudar a que llegue al resto de la sociedad. Y para eso pues hace falta puentes como este de la ilustración científica. Los investigadores en ciencia recopilan muchos datos, los interpretan y los publican, pero un poco así como en petit comité, de forma comprensible solo para quienes están familiarizados con esa manera de procesar los datos que tiene cada sector de la ciencia, del conocimiento, del saber. Pero es necesario la divulgación en el buen sentido, el conseguir hacer accesible todo ese inmenso bagaje de conocimiento al gran público, desde los niños a los mayores, a todos los niveles. Uh-huh. Hablabas ahora mismo, Enrique, de divulgación y de incidir también en los más pequeños, en los niños y niñas. Precisamente una parte del trabajo que estás haciendo ligado al Geoparque tiene que ver con ese programa de educación en el que se está trabajando y que se está dedicando mucho talento, ¿no? Pues para llegar a los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, llegar al profesorado y llegar al alumnado, ¿no es así? Pues sí, el equipo del Geoparque acabamos de terminar ahora unos cursos dirigidos a todo el profesorado de la zona del Geoparque, de las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y parte de los montes, y lo hemos hecho en colaboración con los CEP, con los centros de profesores. De manera que todo este volumen de información que estamos reuniendo sobre el Geoparque y el patrimonio geológico que tiene nuestro territorio, pues estamos recabando la ayuda, la colaboración de los profesores a todos los niveles, de la educación reglada, no reglada, desde infantil a eso, a centros de adultos, formación profesional, todos. Y hemos elaborado una guía didáctica con un montón de actividades, de hecho se está haciendo ahora mismo, estamos trabajando en eso, creando un montón de actividades adaptadas a todos los niveles educativos, para que esto sirva como ayuda a los profesores y que primero sean ellos capaces de asimilar toda esta información y luego, lo más importante, trasladarla, contagiarle el conocimiento y el entusiasmo a sus alumnos. A mí se me antoja un poco un trabajo de Da Vinci, ¿no? Me estoy acordando ahora, cuando estás hablando de estos temas, me estoy acordando de Leonardo da Vinci, que no sé si es uno de los grandes ilustradores científicos también que hay en la historia de la humanidad. Pero bueno, aparte de la parte científica que pueda tener este trabajo, ¿tiene también vertiente artística? Pues ya lo creo. Sí, Leonardo, por ejemplo, es un caso emblemático, como una mente inquieta disponía recurría a todas las herramientas a su disposición, desde la matemática al dibujo, desde las maquetas a luego pues la experimentación muchas veces en carne propia, con sus artefactos, aquellos que hacía para volar y tal. Pero bueno, pues igual que hacía maquinaria militar, pues también hacía otro tipo de artilugios que luego se emplearon en minería o en tantas otras disciplinas. Y lo que tienen en común tanto su arte como su ciencia es que se basaban en el dibujo. El dibujo para él y para tantos otros antes y después, pues ha sido un auxilio muy, muy importante como soporte del pensamiento y de ayudar a pensar al mismo tiempo que se dibuja. La parte artística ahora, en esto que estamos haciendo nosotros para el Geoparque, pues tiene su resultado en algunos de los paneles, de los trabajos que estamos haciendo, pues por ejemplo, al intentar recrear mediante ilustraciones la vida en la Edad de Bronce en el poblado este de Castellón Alto. O por ejemplo, también estoy trabajando con arqueólogas como María Oliva para también hacer lo mismo, recrear la forma en la que vivían nuestros antepasados del poblado ibero de Tutují y del santuario que se está excavando ahora del Cerro del Castillo. Claro, de eso no hay fotografías, ¿no?
Perdón. Claro, no, efectivamente. ¿Y qué es lo que hay? Hay restos arqueológicos. Entonces tenemos que darle voz, tenemos que traerlos a la vida a todo esto que pasó pues hace siglos en un caso, milenios en otro, pues mediante el dibujo. Es un trabajo muy, muy bonito porque yo lo hago mano a mano con los arqueólogos por un lado, los paleontólogos por otro, y entre todos vamos dándole forma como si modeláramos en arcilla o en plastilina, vamos poco a poco acotando, recuperando para la vida todas estas estampas del pasado que son también nuestras. Ujú. Hemos hablado mucho de tu vertiente, bueno, la de geólogo ligada sobre todo a la de ilustrador, y nos hemos centrado quizá más en la de ilustrador. Como geólogo también nos interesa mucho conocer tu punto de vista sobre el geoparque. ¿Qué es para ti el Geoparque de Granada desde el punto de vista geológico? Pues es una ocasión muy buena de transmitir a la sociedad nuestro patrimonio geológico. Es decir, entender que la geología del lugar en el que vivimos, de nuestro país, tiene valores geológicos, no solo entendidos como recursos, sino como patrimonio, es decir, algo ligado a la existencia humana. La geología del terreno en el que vivimos ha condicionado nuestra vida de forma ancestral y en el presente también, y lo hará en el futuro, y es necesario para vivir mejor reencontrarnos con ese patrimonio geológico, entender de qué está hecho nuestro suelo, así entenderemos nuestro paisaje y como todo lo que conocemos mejor estaremos en condiciones de apreciarlo. Uh-huh. Bueno, yo creo que también después de esta entrevista, Enrique, vamos a apreciar mejor cuando nos pongamos frente a uno de esos hitos, atriles, hitos informativos que se están colocando en el Geoparque de Granada. Va a ser una ocasión también de valorar todo ese trabajo que hay detrás de todas esas ilustraciones y de conocer un poquito mejor pues precisamente ese esfuerzo y de valorarlo también un poco mejor y reconocer también el trabajo que se hace para que el Geoparque de Granada sea más conocido, más reconocido. Así sea. Muy bien, pues Enrique, muchísimas gracias por atendernos y encantadísimos de escuchar y compartir tu mirada hacia el Geoparque, y estaremos muy atentos a esos paneles y a esos trabajos que, bueno, algunos ya los podemos ir disfrutando y otros los iremos conociendo en breve en cuanto esa guía didáctica ya esté acabada y la podamos tener entre las manos. Así que muchísimas gracias, Enrique, y un abrazo. Gracias a los dos, Pilar y Jesús. Ven a conocer el Geoparque. Pues delicioso escuchar hablar con esta pasión y con este conocimiento. Las dos cosas se unen en este caso y realmente yo creo que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho y nos hemos quedado con ganas de más. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, las entrevistas tenemos que hacerlas con una duración más o menos estándar en este podcast, pero seguramente volveremos a recurrir a Enrique porque nos ha encantado lo que nos ha contado y cómo nos lo ha contado. Vamos, parece que dibujaba con palabras. Y Pilar, vamos a continuar, vamos a cerrar ya esta entrega de hoy. Ya sabemos que la hacemos en ámbito totalmente festivo, dentro del calendario festivo, pero en esta ocasión, tal y como habíamos comprometido, vamos a escuchar música clásica, y música clásica de la buena que nos ofrece pues Alberto Martos. Ya lo habíamos anunciado al principio. Pues fíjate, empezábamos escuchándolo hablar y ahora lo escuchamos interpretar. Un lujazo. Pues tienes toda la razón, Pilar, porque vamos a escuchar nada más y nada menos que Alberto Martos, pero no viene solo, viene acompañado de toda la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida nada más y nada menos que por Antoni Ros Marvà. Vamos a escuchar un fragmento del concierto para violonchelo en do mayor de Haydn, y yo creo que es un auténtico regalo para estas fiestas navideñas. Y tú, Pilar, felices fiestas, pasa felices fiestas en compañía de aquellas personas que te quieren y a las que quieres. Lo mismo te digo a ti, lo mismo digo a todas las personas que nos escuchan en este podcast que está llegando ya al final de esta serie.